Hola de nuevo, queridos amigos, hermanos, todos aquellos que estáis siguiendo esta serie, que estamos aquí grabando en el canal de la Iglesia Adventista en Santander. Esta ya es la novena parte y estamos en el Nuevo Testamento hablando sobre cómo Dios se nos ha revelado. Lo que hemos hablado hasta ahora pues, han sido un poco una secuencia desde el Antiguo Testamento yendo hacia el nuevo, siendo cristocéntricos, teniendo en cuenta toda la escritura, sobre cómo Dios se nos revela. Como cristianos entendemos que uno debe de escuchar la revelación de Dios sobre cómo es Él y no es una cuestión de lógica humana, de filosofía humana, de pensamientos humanos, sino es más bien estudiar en las escrituras lo que Dios habla de sí mismo, ¿no? Que es el único sitio que podemos encontrar de forma clara lo que Dios quiere que sepamos sobre Él. Y llegados a este punto, pues estamos hablando de el concepto amplio de cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso, como siempre, me acompaña mi PowerPoint aquí y lo titulamos Profundizando en el Nuevo Testamento, esta novena parte. Y antes de entrar al siguiente tema, os recuerdo que ya la siguiente parte, aunque todavía daría para más, seguir hablando de cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento, porque pues es una manera mucho más cercana gracias a Jesús, ¿no? Que se hace hombre, aunque era Dios, se hace hombre y podemos conocer mucho mejor de esa manera a Dios, ¿no? Pero bueno, yo quizás lo retome el tema más adelante, ya que me gustaría que los siguientes vídeos pues hablemos del tema del Espíritu Santo, un poco algunas cosas que se dicen sobre la creencia de la deidad o la Trinidad, que responder, ¿no?, a ciertas críticas, por así decirlo, y luego también hablar de la historia de la teología de este tema en la iglesia adventista, ¿no? Porque pues a nivel doctrinal hubo ese famoso cambio, podemos decir, en la que los pioneros eran mayormente antitrinitarios y luego la iglesia pasó a una posición trinitaria respecto a la deidad. Me gustaría que vayamos pronto ahí a tocar este tema, así que para que sepáis de qué serán los siguientes vídeos, pero bueno, por aquí como veis, pues estamos profundizando en el Nuevo Testamento. Siempre invito a estudiar uno por su propia cuenta los materiales de la Iglesia Adventista. Hay gente, yo me he dado cuenta, hay personas que se atreven de alguna manera a entrar en oposición a la posición adventista, pero no la conocen. O sea, no han visto la defensa de los teólogos, ¿no? De los pastores que han escrito profundamente en ese tema, de por qué pensamos que es una doctrina bíblica, no, no, no creemos que es algo que hemos copiado de la Iglesia Católica o de otra denominación, sino creo que fue un encuentro bíblico el adoptar esta doctrina. Y como os invito siempre, he creado una carpeta que está siempre en la descripción de todos los vídeos que hacemos y en esa carpeta hay mucho material sobre la deidad, todo lo que se ha escrito, bueno, todo no, pero todo lo que he podido reunir y además muchas de estas cosas se pueden encontrar en papel o imprimirlas, hay algunos documentos que no son muy largos, si hay alguien que quiere, pues también me lo puede comentar. Así que bueno, vamos a entrar al tema ya. La unicidad y la pluralidad en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre? Que todos los cristianos, toda la primera generación de cristianos eran judíos, salvo algunas pequeñas excepciones. Ellos estaban familiarizados con el concepto de judío de Dios, ¿no? El que mayormente venía de Deuteronomio 6:4, en el que dice, oye Israel Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Depende de la versión, pero el concepto es esa unicidad de Dios, ¿no? Que Dios es uno, no hay nadie fuera de Dios, no hay varios dioses, no hay em, dioses mayores, dioses menores, Dios es solo uno, un ser. ¿Y qué ocurre? Que
aunque yo creo que en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, ya se encuentra la pluralidad de Dios, Dios siendo uno es un ser plural, pero ellos, esos autores del Nuevo Testamento, algunos conocieron personalmente a Jesús, otros em, a través de los apóstoles, pero todos se encontraron con un ser divino que se había hecho hombre. Leemos en Juan 1.1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego Juan 14.11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Bueno, ¿cómo lidian los autores del Nuevo Testamento con este desafío? ¿No? Dios es uno, pero de repente tenemos a alguien que es de origen divino, es Dios, en las palabras de Juan. Em, ¿Cómo lidia el Nuevo Testamento con este desafío, con este conflicto aparente para unos judíos que son seguidores de Cristo, ¿no? Del Mesías? Por eso son cristianos. Bien, lidian, para adelantaros, de la manera más natural posible, y de ahí que los escritos del Nuevo Testamento, pues ah, vamos a repasar algunos textos. Una de las maneras que tratan el tema de Jesús siendo Dios, además del Padre, es lo que llamamos fórmulas binitarias. ¿Cómo reunieron los autores bíblicos información acerca de la unicidad y la pluralidad de Dios? Consideremos primero una de las formas que Pablo usó para tratar con la pluralidad y la unicidad de Dios. Este es un ejemplo, como hemos dicho, de fórmulas binitarias porque no se usa al Espíritu Santo, no se le menciona en estas fórmulas. Entonces, por eso se le llama bi, de dos. Eh, la más importante la encontramos en 1 Corintios 8, del 4 al 6, que dice, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿no? Ahí recordará eso, no hay más que un Dios, a Deuteronomio 6, ¿no? Solo hay un Dios. Y luego en el versículo 5 dice, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Es decir, Pablo trata de armonizar la idea de que ahí está el Dios el Padre, pero luego un Señor Jesucristo, que es otra manera de referirse a Dios, ¿no? Llamándolo Señor, que encima también dice que por el que han sido creadas todas las cosas. Bueno, Pablo afirma, ¿no?, la unicidad de Dios, que Dios es uno, no hay más que un solo Dios. Pero luego también afirma la pluralidad de Dios. De ahí que el concepto de Dios bíblico es un concepto de Dios compuesto, complejo, no simple en lo que en la lógica humana, podremos decir. Am, por eso, pues, usa esa fórmula binitaria, ¿no? De hay un solo Dios el Padre y un Señor, un solo Señor Jesucristo. Pablo se apega a los hechos revelados sin tratar de disimular o borrar la contradicción lógica que la revelación de la realidad de Dios plantea para la lógica humana, ¿no? Para los judíos esto era una, bueno, una herejía decir que Jesús era Dios. Para los griegos también, porque ¿cuál era la mentalidad griega? Pues que los dioses habían originado todo y se habían desatendido, ¿no? El mundo funcionaba de forma automática, Dios no era personal. Por eso para los judíos era una burla que Jesús sea divino. Para los griegos era una burla que Jesús sea divino y encima eh, sea crucificado. Bueno, para los judíos también. Por eso, tanto para los judíos como para los griegos, Jesús, Cristo, divino, no se concebía. Su mentalidad no cabía en su mentalidad esta idea. Pero Pablo no trata de luchar contra esa aparente contradicción lógica, sino que simplemente la transmite como él la recibió. No trata de entrar en el misterio de Dios, de, bueno, a ver cómo lo explicamos, ¿no? Simplemente, oye, Dios se nos ha revelado así, hay que aceptarlo. También están las fórmulas trinitarias, ¿no? Que es lo mismo, pero en esto pues ya también se incluye el Espíritu Santo dentro del concepto de pluralidad de Dios.
Hay ejemplos, ¿no? En 1 Corintios 12, en el mismo libro de la fórmula binitaria, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor se refiere a Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí, pues, cuando habla de Dios, en concreto se estaría refiriendo al Padre. Aquí Pablo, de nuevo, afirma la pluralidad de las entidades divinas al relacionarse con los dones del Espíritu Santo. No hay intención de afirmar ya sea la unicidad de Dios o la pluralidad, sino simplemente lo transmite como él, siendo un autor revelado, un autor inspirado de la Biblia, pues así simplemente lo revela. Y enseñando sobre la unidad de la iglesia, qué curioso, enseñando sobre la unidad de la iglesia, que la iglesia, sabéis, es una iglesia construida por varios miembros, bueno, somos muchos, evidentemente, los miembros humanos. Pablo invoca la pluralidad de las entidades divinas, ¿no? ¿Cómo se concibe una iglesia hecha siendo que hay varios miembros? Pues también invoca a Dios, ¿no? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. De nuevo, usa la fórmula trinitaria en el contexto del funcionamiento de la iglesia, ¿no? Que hay un solo Dios, hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, pero varios miembros. Lo mismo ocurre con la deidad. Hay un solo Dios, pero hay tres miembros dentro de esa deidad. En el siguiente vídeo no estoy seguro si el siguiente vídeo va a hablar de por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona o vamos a entrar en esa lucha que tienen algunos que dicen que la Trinidad no es lógica o no se entiende, lo cual no es un argumento en contra de ninguna doctrina, porque sería que entendamos la naturaleza plena de Dios humanamente sería preocupante. Entonces, yo creo que eh, el que no entendamos la Trinidad desde la lógica humana es una razón, no es la razón definitiva, pero es una razón de saber de que no es una idea humana, sino es una idea revelada, es decir, es de origen divino. Bien, vamos a avanzar la fórmula trinitaria de Jesús. Jesús, máxima revelación de cómo es Dios, de quién es Dios. Incluso dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, cuando algunos discípulos le pedían que les revele el Padre. Ese mismo Jesús usa una fórmula trinitaria dentro del llamado a ser misioneros, ¿no? Evangelistas, la llamada Gran Comisión. ¿Y qué dijo Jesús en esa Gran Comisión? Les invita a ir a predicar y que hagamos discípulos, ¿no? A los cristianos, que hagan discípulos de todas las naciones y cómo hay que bautizar a esos discípulos en el nombre singular, no dicen los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué curioso que para el objetivo misionero que tenemos, Jesús encara, es decir, usa una fórmula trinitaria para describir el, dentro del concepto de hacer discípulos en quién nos bautizamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, primero Jesús afirma la unicidad de que solo hay un Dios de la Trinidad, al referirse al nombre de Dios. Es decir, ¿por qué el nombre singular cuando nombra tres personas o hace tres referencias a alguien? Bueno, en la escritura el nombre de Dios indica su realidad. En el Antiguo Testamento Dios tiene muchos nombres, sin embargo, uno se destaca sobre todos los demás y los sostiene. Cuando Dios eligió revelar su realidad personal a Dios, se llamó a sí mismo Jehová, es decir, yo soy, ¿no?
El nombre de Jehová señalaba la realidad de Dios como fue revelada directamente a Moisés cara a cara. No significa que como Dios se revela es el todo de Dios, sino simplemente Dios revela lo que decide sobre sí mismo a los humanos, ¿no? Y cuando se revela a Moisés, se revela como un Dios dentro de un contexto de politeísmo que había en ese momento en Egipto, en Canaán, en Babilonia, en todas esas zonas geográficas, había politeísmo. Entonces Dios se revela como uno y como que Él es el yo soy, ¿no? Él es la existencia. No significa que Él revela todo lo que quería revelar a Moisés. Por eso muy, muy interesante cuando hablamos de la revelación divina, nosotros no pensamos que Dios se revela plenamente a las criaturas, sino revela aquello que es necesario que sepamos. Y en el contexto de la Biblia, lo que más quiere Dios que sepamos no es ya ni siquiera su naturaleza, sino qué es lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos, ¿no? Para dar esa oportunidad de recibir y de heredar la vida eterna. Y es decir, la misión de Cristo por ti y por mí. Pero a veces sí que también Dios decide revelar algo de quién es Él. No el todo, obviamente eso es un misterio, seguramente es algo que no se puede concebir, ni aunque uno contemple por la eternidad a Dios puede entender el todo de Dios, sino solo aquello que Dios decide revelarle. Y a Moisés pues le reveló que Él es el yo soy, ese era el nombre de Dios. Cristo, ¿no? En Cristo Dios habló no a través de un intermediario, sino a todos los seres humanos que se relacionan con Él. Cristo, el único Dios encarnado, según Juan 1.18, dio a conocer al Padre y al Espíritu Santo en Juan 14, que ese es el siguiente tema. Como personas divinas, así como Él era una persona divina. Es decir, Jesús presenta al Padre como una persona y al Espíritu Santo como una persona, porque todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús hizo para sus discípulos, Jesús se iba a marchar y además él decide tomar esa naturaleza humana y continuar así para siempre. Entonces, él está en el santuario celestial, haciendo la obra de redención, de sumo sacerdote, de salvarnos. Entonces, ¿quién deja aquí en este mundo? Pues a alguien que es igual a él en divinidad, que es al Espíritu Santo. Por eso Jesús, a través de Jesús es como conocemos mejor el concepto de la Trinidad. Y por eso, pues, esa realidad de Dios ah, se amplifica en el Nuevo Testamento frente a lo que tenemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya podemos encontrar más o menos la Trinidad. Digo más o menos porque no es tan amplio, pero ni siquiera podemos conocer a Jesús ampliamente en el Antiguo Testamento, solo a través de promesas, de profecías, pues lo mismo con el Espíritu Santo. Por eso, en consecuencia, el nombre de Dios, Jehová, el yo soy, que identificaba y resumía la revelación del Antiguo Testamento, de la unicidad de Dios, que es uno, y de la pluralidad de Dios, que es varias personas, aunque es un Dios. Pero eh, Jesús actualiza esa revelación, la amplifica, no la cancela o la anula, sino pues la hace más amplia. Así Cristo cambia el nombre de Dios al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, al cambiar el nombre, Jesús proporcionó la fórmula trinitaria más precisa que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, es verdad que hay que ser honestos, Mateo 28 es la mejor revelación de la Trinidad y encima esa revelación aparece dentro del plan de la salvación, ¿no? En el hecho en que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es importante para nosotros como en el concepto de salvarnos. Por eso, según Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres entidades divinas, personales, interrelacionales, todopoderosas, coeternas, son el nombre singular de la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios más plenamente revelada hacia nosotros?
que Dios es tres personas. Am, y cuando se llega hasta este punto, no podemos decir, bueno, pero entonces ah, de esta persona sale esta otra persona. No, porque el tener el ser divino, el tener esa naturaleza divina, equivale a eternidad. O sea, la naturaleza divina no se adquiere o no se crea o no se hereda o nada de eso, es eterna. Por eso, cuando alguien no es cuidadoso, puede pensar, bueno, del Padre surge el Hijo, del Hijo surge el Espíritu Santo, y simplemente porque hay que ser estricto, entre comillas, con la idea de que Dios es eterno. Si uno no es estricto, como lo dice la Biblia, pues ahí le puede surgir de que el Hijo pues, viene del Padre y bueno, se distorsiona la imagen de Dios. Por lo tanto, la fórmula trinitaria de Cristo conecta al ser de Dios con las tres personas, afirmando simultáneamente la unicidad y la pluralidad de Dios, ¿no? Esa, esa revelación de Dios que casi choca con la lógica humana, bueno, casi no, de que Dios es uno y a la vez es tres. ¿Cómo se concibe eso? Bien, podemos decir, el misterio de Dios. Pero es la revelación. Hay, hay personas que rechazan esta revelación. Dice, si a mí no me cuadra, por la lógica la rechazo. Bueno, pero es que hay varias cosas en la Biblia que pueden carecer de lógica. A mí, por ejemplo, me resulta muy difícil o imposible casi de concebir cómo Dios se hace un bebé ahí en los brazos de María, sale del cuerpo de María en un parto natural, es amamantado por María, es cuidado por José, crece, bueno, como un niño empieza a andar y era Dios, Jesús. Eso no me parece, si me quiero poner puntilloso, eso es ilógico. Incluso hay mucha gente que rechaza ese tipo de Dios, como un Dios que se hace un bebé, que nace, que pues, algunos dicen vaya tontería. Bueno, pero es como Dios ha decidido revelarse y hacer las cosas. Si uno es fiel a Dios, pues tiene que aceptar su revelación, aunque cosas no le cuadre. O incluso por encima de esto, a mí no me cuadra como Jesús era igual a Dios y a la vez tenía naturaleza humana. ¿Cómo se concibe esa doble naturaleza de Jesús? ¿Alguien me la puede explicar? No, no, es inexplicable. Es un misterio. El misterio de la piedad. Pero lo aceptamos porque es como Jesús ha hecho las cosas y cómo nos las revela. Entonces, esto quizás lo desarrollo un poco más, pero no se puede rechazar la Trinidad porque a alguien le parezca ilógica o no la entienda, porque hay muchas cosas en la Biblia que no se entienden, ¿no? Los 6 días de la creación. ¿Alguien sabe cómo Dios lo hizo? No, y mucha gente, porque no lo entiende, cree que es un mito y dice, pues no, Dios lo hizo todo pues, con la teoría del Big Bang y la evolución y todo eso. Es lo mismo, es lo mismo, porque rechace algo que no le veo la lógica, rechazo al final lo que Dios me quiere transmitir. Así que bueno, de la misma manera, Cristo no ocultó o trató de disimular la contradicción lógica, humanamente hablando, de que Dios es una entidad y tres personas a la vez. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se escriben cartas, los saludos eran en algún momento, ¿no? La fórmula trinitaria en las bendiciones, es decir, en los saludos. Am, Ahí pues se nombra esas tres personas. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ¿no? Un saludo, una bendición final. Entonces, de ahí vemos participando las tres personas de la deidad de forma natural. Pedro sigue una fórmula similar cuando bendice a sus lectores elegidos según la presencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu
Además, recordemos que uno solo puede ser santificado cuando una persona viva, divina, le trans- lo santifica, ¿no? Le santifica. Entonces, por eso, una razón de miles de que porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Y para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicados, ¿no? Este será un saludo para comenzar la carta de Primera de Pedro. Los pasajes presentan los saludos apostólicos y la propia fórmula de Cristo para el rito de iniciación, ¿no? Ellos además, como la deidad, la Trinidad, estaba en la fórmula bautismal, luego los cristianos lo que hicieron es transmitir esa fórmula trinitaria bautismal en sus saludos, en- ¿no? En su experiencia cristiana del día a día. Así que era parte de la vida de la iglesia primitiva, ¿no? Esa idea de esas tres personas divinas. ¿No? La fórmula bautismal am, que, que hemos visto en Mateo 28. Luego, es verdad que en Hechos de los Apóstoles 2:38 podemos ver, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Al bautizarse en el nombre de Jesucristo se acepta la plena divinidad de Jesús. A la vez se reconoce su señorío y se declara que solo en ese nombre hay salvación y perdón de los pecados. Jesucristo es el nombre de Dios para este tiempo en el sentido que, es decir, hay una contradicción entre la fórmula bautismal y que nosotros somos salvos en el nombre de Jesucristo. Bueno, una cosa es la fórmula de bautismo y cuando hablamos de bautizarnos en el nombre de Jesús, no sustituye a la fórmula de Mateo 28, porque esto es literalmente pocos días después de que Jesús eh, hiciera ese llamado de Mateo 28. ¿Será que Pedro no conocía esa fórmula trinitaria? Lo que ocurre es que aquí el énfasis es en quién somos salvos, ¿no? Y evidentemente somos salvos en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, pero eso no anula que la revelación sea trinitaria y que la fórmula bautismal sea trinitaria. Así que bueno, eso es una pequeña explicación, pero quizás esto de la fórmula bautismal, de cuál es la correcta, pues podemos tratarlo en un vídeo más adelante específicamente. Bueno, la Trinidad como comunión divina. ¿De qué estamos hablando aquí? En el Evangelio de Juan, Jesús habla acerca de su relación con el Padre. La mayoría de sus declaraciones son ventanas que revelan a nuestra vista mortal la asombrosa maravilla de la vida intertrinitaria, ¿no? Cómo se relacionan las personas de la Trinidad entre ellas. Sin embargo, hay quienes ven en estas afirmaciones como referentes a la forma en que se relacionan la unicidad y la pluralidad en la realidad del único Dios trino. ¿A qué nos referimos? Bien, una forma de explicar la unidad de las tres personas de la Trinidad en forma relacional se denomina la comunión, ¿no? Hay tal comunión, hay tal cercanía, tal amor entre las tres personas que por eso son una unidad, aunque sean tres personas a la vez. Esto también será un tema que vayamos a tratar más adelante, pero bueno, esta visión se construye sobre las declaraciones de Cristo acerca de la unidad entre sí mismo y el Padre, ¿no? El Padre, eh, Jesús habla de que Él es uno con el Padre, ¿no? De una manera, pues, eh, que hace énfasis de cuán intensamente son las relaciones de la Trinidad. Entonces, de ahí que hablamos de la comunión divina. Es una manera de tratar de explicar un poco cómo funciona esa Trinidad. Si son tres personas, nos- no chocan en pensamiento, en acción. ¿Cómo es posible eh, que haya tal unidad, tal comunión entre ellos que funcionen como un solo ser? Y evidentemente la solución a dicho problema, a dicha dicotomía, sería el amor, ¿no? Hay tal pleno amor, no tal amor, hay pleno amor entre las tres personas, de manera que actúan como
un solo Dios y son un solo Dios. Y el ejemplo, pues es eso, de Juan 17:11, ¿no? En la que Jesús dice que son uno, Él y el Padre son uno. Más adelante, en la misma oración, Cristo amplía este pensamiento, ¿no? Orando por la unidad de la Iglesia, fijaros, unidad de muchos miembros, para que seamos uno, pone de ejemplo esa relación que tienen el Padre y en este caso el Hijo, ¿no? En este momento, Cristo, que dice ahí en Juan 17:21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿no? Es decir, esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, cuando los cristianos la vivimos, es un argumento de los mejores argumentos que hay hacia el mundo, ¿no? Porque tal amor hay entre los miembros de la Iglesia que se convence así al mundo de que Dios es amor. Por eso, pues también Satanás se encarga de que en estos tiempos realmente a lo largo de toda la historia cristiana no haya unidad verdadera entre los creyentes, haya riñas, haya disensión, diferentes teorías, doctrinas. Bueno, el contexto bíblico demuestra, en cambio, que se refiere a la vida y a la unidad de propósito trinitario, ¿no? Es decir, el propósito de Dios es uno, em, y de ahí, pues, cómo funciona esa vida intertrinitaria que hemos dicho. Cristo habla acerca de esa relación viva y eterna con el Padre que, evidentemente, continuó durante la encarnación. Cuando Cristo habla de su relación ininterrumpida con el Padre, se refiere a lo que los teólogos llaman la Trinidad económica. Este enfoque significa que la Trinidad de personas divinas, que la Escritura presenta como entidades separadas, está obrando nuestra salvación dentro del flujo continuo del espacio y el tiempo. Es más, las expresiones de Cristo refieren a la vida trinitaria, no a la entidad. Es decir, cuando Jesús habla de la vida trinitaria, no habla tanto en sí de la naturaleza divina, sino cómo es esa relación plena y ininterrumpida entre Dios el Padre, Dios el Hijo y evidentemente el Dios el Espíritu Santo. Por eso la unidad no iguala a la unicidad de las revelaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino a la unidad de propósito en la obra de la salvación, ¿no? Cuando se habla de ese, esa unidad dentro de la Trinidad, sobre todo se habla de la unidad en propósito para salvar al hombre. Por eso las tres personas de la deidad, su máxima atención en estos momentos y desde que comenzó el conflicto, el gran conflicto, es la de salvar al ser humano. Y los tres actúan a una y de ahí que podemos ver el ejemplo de cómo debe ser esa naturaleza eterna de Dios. La vida de las tres personas existe como una singular comunión de vida y acción. Evidentemente aquí no podemos seguir profundizando mucho porque estamos entrando dentro del contexto ya del misterio de Dios. Hay una barrera ahí en la que nosotros no podemos entrar en la realidad de Dios porque pues es un misterio grande, eh, Dios es más grande de lo que podemos ni siquiera comprender. Por eso dice la comunidad de Dios se afirma sobre la existencia de tres entidades reales y separadas. Y, y esto lo vemos de acuerdo a la revelación bíblica, ¿no? La pluralidad de entidades divinas no colapsa en la unidad de propósito. Y siempre haciendo énfasis desde la revelación bíblica. A esto no se llega a través de la lógica humana. No, alguien ahí estaba. Bueno, evidentemente existe en otras religiones paganas el concepto de tres dioses, pero no tiene nada que ver con el concepto cristiano de Trinidad, o el bíblico, no tanto ni cristiano. Porque es verdad que en el mundo cristiano hay muchos conceptos de Trinidad. Esto podemos algún día hacer como una del pensamiento cristiano sobre la Trinidad y ver cómo que evoluciona ha habido, pero bueno, esto es tema para otro vídeo más adelante. Bien,
comunión divina, ¿no? Otra evidencia interesante en la unidad de la divinidad surge de la presencia de los tres en el bautismo de Jesús. Obsérvese cuidadosamente Mateo 3, 16 y 17, que dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Es decir, el Espíritu Santo no es una paloma, sino se manifiesta como en una paloma, y descendió sobre él. Y luego una voz de los cielos, ¿no? Dios, el Padre está en el cielo y se escuchó, bueno, por lo menos Juan el Bautista lo escuchó, que dijo esa voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y ahí eh, entendemos en Mateo 3, 16 y 17 que también se manifiesta las tres personas de la deidad. Dios el Padre que habla desde el cielo, Dios el Hijo, o el Hijo de Dios, el Hijo amado, que está ahí saliendo del agua, y el Espíritu Santo, que también hace acto de presencia a través de una paloma, revelando que el comienzo, ¿no?, de la misión de Jesús, que ese es el Mesías, ese es el que habían esperado, sobre todo en el ministerio de Juan el Bautista, ¿no?, que él preparaba el camino, el lugar para el Mesías. Lo verdaderamente notable acerca del incidente es que al comenzar Jesús formalmente su ministerio público de redención, todos los tres miembros del trío celestial estaban presentes. El recién bautizado Jesús permanece, bueno, como hemos repetido, ¿no? Desciende el Espíritu Santo, semejante a una paloma, pero mm, esto alguien dice: ¿qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo es una paloma? No, también el Espíritu Santo desciende sobre los, en el lugar alto, en el aposento alto, y en forma de fuego. ¿Qué significa? ¿El Espíritu Santo es un fuego? Bueno, su naturaleza va más allá de lo físico, ¿no? Es una naturaleza espiritual, pero a veces se manifiesta a través de pues, una paloma, un fuego, el viento y más formas, ¿no? Y el Padre habla con palabras audibles, aprobando la identidad divina de Jesús. La escena describe poderosamente la unidad de propósito que hay en la divinidad, ¿no? A veces nos queremos fijar en el detalle, pero ¿por qué el Espíritu Santo es una paloma? Pero ¿desde dónde habla? Bueno, desde dónde habla el Padre. Yo creo que lo más interesante de aquí es que las tres personas de la deidad están con un solo propósito de salvar a la raza humana, a cada uno de nosotros. Eso es con lo que deberíamos quedarnos de este pasaje, no tanto otras cosas que me parecen secundarias, como si por qué forma de paloma o bueno. Además de eso, patentiza, deja claro la distinción de cada ser divino, ¿no? Mateo no presenta al Espíritu y al Hijo como simples manifestaciones o personificaciones del Padre, sino como personas distintas, personalidades distintas, que trabajan en conjunto con el Padre. Con todo, dan toda la apariencia de unicidad en propósito y carácter al concentrarse en la misión redentora del Hijo, ¿no? Sobre el Hijo que pues, se puso la misión de hacerse humano, de hacerse hombre y morir. La deidad plural del Nuevo Testamento, ¿no? Esto lo hemos hablado, pero vamos a repasar más ideas. Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? Este versículo es fundamental para la doctrina cristiana de la divinidad de Cristo, ¿no? Este es el típico texto que pues, todos usaríamos para decir: Jesús se revela como un ser divino a los judíos. De ahí que cuando Jesús dice eso, ah, lo quieren apedrear, y además él cita o hace mención a lo que podemos leer en Éxodo 3, 14 y 15, cuando Dios en el Antiguo Testamento se le revela a Moisés como el yo soy el que soy, ¿no? Ese yo soy, pues, es una clara revelación de Cristo como un ser divino. Pero fijaros, en Apocalipsis 4:8 se habla de los cuatro seres vivientes, tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y de noche decían, esto no es lo importante, sino qué es lo que decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién hace referencia este texto? ¿A Jesús o al Padre? Es una cita de Isaías 6.3 que habla del Padre en el Antiguo Testamento. O sea, nadie leería Isaías 6.3 y diría, bueno, es Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, también podemos pensar que igual es una referencia a Jesús, que él ya es, eh, bueno, de su realidad divina antes de encarnarse. Pero sea que pensemos que es el Padre o que es el Hijo, que es Jesús, igual habla de esa pluralidad divina que hay, que creo que es súper obvia en la Biblia, esa pluralidad divina. No comprendo cómo alguien puede luchar en contra de la idea de la pluralidad de Dios. Puedes decir, bueno, no la comprendo, es ilógica, pero aunque sea ilógica, es bíblica. Eh, yo lo que haría es oraría a Dios que esas cosas que me chocan con la lógica humana, simplemente pueda aceptarlas y que no sea algo que dañe mi fe o mi manera de ver a Dios. Luego, en Hebreos 1, 7 al 8, el escritor continúa diciendo que si bien Dios hizo a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, el Hijo, o sea, el Padre habla del Hijo diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, que es obviamente ahí hace énfasis del tema de la eternidad. Aquí el autor del libro de Hebreos usa indiscutiblemente el Salmo 45.6 para hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en efecto la primera de las 7 aplicaciones directas del Nuevo Testamento de la palabra griega Dios a Jesús. ¿No? Hay por lo menos 7 veces que claramente el Nuevo Testamento llama a Dios a Jesús, que es Juan 1.1, Juan 1.18, Juan 20.28, Romanos 9.5, Tito 2.13 y Segunda de Pedro 1.1. Podéis buscarlas y leerlas. Cristo es Dios, debió de ser una revelación pasmosa para los primitivos cristianos creyentes judíos. Es decir, oye, que Cristo, que el Mesías es Dios. Oye, es verdad que lo pone ahí claro en el Antiguo Testamento. Nosotros, claro, ellos tenían tan en mente un Mesías político, ¿no? El Mesías que venía a liberarlos de la opresión de los pueblos paganos, de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, que literalmente se habían olvidado de cómo era el verdadero Mesías, sobre todo que tenía que venir a morir. Pero bueno, cuando esos primeros creyentes judíos eh, entienden que Cristo y se pueden dirigir a Jesús como Dios. Pero fijaros qué curioso que aunque presentan a Jesús como Dios, no aparece ni un fragmento de evidencia en el Nuevo Testamento de que algún converso, ya fuera judío o gentil, objetase alguna vez esta conclusión tan sorprendente. No creo que no hubo nadie em, que no pusiera en duda eso. ¿Cómo que ese Mesías es Dios? Evidentemente, los judíos, el Sanedrín lo rechazó, pero no queda registrado esa lucha, entre comillas, que pudieron tener em, la gente que se encontró con Jesús. Por eso los escritores del Nuevo Testamento se están refiriendo a Jesús como Dios e interpretan el Antiguo Testamento de principio a fin, aplicando a Jesús un salmo dirigido originalmente al Dios del Antiguo Testamento. Es decir, se ve que la interpretación, una vez que Jesús se ha marchado, la interpretación que hacen al Antiguo Testamento varía mucho a la que un judío eh, que no cree en Jesús haría, ¿no? Salmos aplicándose salmos, textos de Isaías, de Génesis, de Éxodo, de Deuteronomio aplicados a Jesús, debió de ser algo muy interesante para ellos, ¿no? Por eso hablamos de la deidad total de Jesús. En 2 de Pedro 1.1 tenemos la expresión a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, aquí pues se revela, lo llaman Dios y Salvador a Jesús.
En Colosenses 1:19, Pablo se refiere a Cristo como aquel en quien habita toda la plenitud. Ahí de nuevo, no podemos decir que hay solo un trocito de plenitud o Dios le dio, eh, Dios el Padre le dio toda la plenitud. No se puede, bíblicamente no se puede heredar la eternidad, la deidad. Es una idea pagana, ¿no? En la que los dioses tenían hijos y tenían descendientes y bueno, un lío, ¿no? Era, además luego había guerras entre los mismos dioses unos con otros, pero bíblicamente no se hereda. O sea, Dios, es permanente, es el yo soy, no tiene ni principio ni fin. Por eso, de nuevo, cuando se habla de que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad, no hay manera más clara y directa que nos quieran hacer entender que, bueno, como leemos ahí en el último párrafo, Colosenses 2:9, porque en él, que se refiere claramente a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Encima aquí habla un poco del misterio de la encarnación, cómo corporalmente puede habitar am, toda la plenitud de la deidad. Un misterio. Esto sí que es un misterio y este texto, ¿no? Algunos que rechazan la Trinidad dicen no, no lo concibo. Bueno, entonces entienden cómo toda la deidad puede habitar corporalmente en alguien, bueno, en Cristo. Yo no lo entiendo, pero si Cristo se revela así, si la Biblia me lo revela así, pues lo acepto porque no es tan importante eso realmente, sino aceptar a Jesús que murió por mí en la cruz. Eso es el punto más importante para todo cristiano. Si, si, esa, si yo establezco esa relación, acepto establecer esa relación salvífica con Jesús, el resto verdaderamente son puntos secundarios, importantes, pero secundarios. Entonces, aquí la lógica choca. Yo leo Colosenses 2:9 y no lo entiendo. Y esto no tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con el misterio de la encarnación y la doble naturaleza de Jesús. Yo, de nuevo, no la entiendo. Y yo sé que pues, seguramente hay teorías que quieren explicar cómo, pero al final yo no creo que nos haya sido revelada para que la entendamos, sino para que la aceptemos y nos gloriemos que Dios mismo se hizo hombre. Y bueno, y dejarle los detalles a Él. Simplemente aceptar lo más importante, que es que murió por cada uno de nosotros Jesús. De nuevo, en Filipenses 2, que yo os animo, pausad el vídeo y leed Filipenses 2. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Es precioso, era mm, seguramente un cántico cristiano que repetían, ¿no? Para recordar quién era Dios, quién era Jesús. Por ahí yo leí que los expertos en el griego creen que era un himno que cantaban los cristianos, sobre todo el Filipenses 2 del 5 al 11. Era un cántico, obviamente la melodía se perdió, pero por la estructura y la rima y un poquito, seguramente era un himno. ¿Y qué dice Filipenses 2? Es una de las expresiones más profundas de la plena deidad de Cristo, que se encuentran en la Sagrada Escritura, ¿no? Y la clave es del versículo 6 al 8, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, ¿no? Cosa a la que decir, bueno, yo soy Dios, sino tal es la, tal es el amor de Dios, tal es el amor de Cristo, que se despojó a sí mismo de esa igualdad con Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabéis? Esto era una burla para los griegos y los romanos y para los judíos. ¿Cómo que el Mesías era Dios y encima muere por ti? Por eso Pablo lo llama, ¿no? La locura del Evangelio, porque para los judíos no cabía, para los griegos y romanos no cabía, y sin embargo era la mejor noticia que tiene la raza humana, ¿no?
el que Jesús, el que Cristo siendo igual, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Y de nuevo, no es una cosa lógica o que se pueda explicar a través de la lógica humana. Simplemente decimos, Cristo es un misterio, pero tenía doble naturaleza, 100% humano y 100% divino. ¿Cómo, pero eso cómo funciona? Bueno, dejémoslo a Dios, que Él es todopoderoso y Él sabrá. Simplemente lo aceptamos. Los términos clave de la deidad total de Jesús son siendo en forma de Dios y no estimando el ser igual a Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo cuando declara a Cristo? ¿No? Usa la palabra morfé, que denota que todas las características esenciales y los atributos de Dios, cualquier forma que está manifestada, de esta manifestación hubiera podido tomar, fue poseída por Cristo. Es decir, todo lo que es Dios fue poseído y lo mantuvo Cristo en su encarnación, quien de esta manera existió como uno con Dios, ¿no? Él existe como uno con Dios y a la vez con naturaleza humana. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y a la vez en haciéndose uno, o sea, igual a como si fuera un humano, uno de nosotros. Para mí sí que es un gran misterio. La verdad que la gente, hay algunos que dicen, no tiene lógica la Trinidad. Bueno, a mí eso no me complica tanto. Simplemente creo que entre las tres personas de la Trinidad hay tal amor que funcionan como un solo ser, ¿no? Son un solo Dios. Pero en cuanto a la naturaleza de Cristo, doble naturaleza humana y divina, ahí sí que la cabeza me empieza a doler, en términos coloquiales, pero eh, es algo como que, como un cuadro de estos súper complejos, lo miras y te admiras, aunque como no soy experto en historia del arte, pues no entiendo ni de qué época, ni qué estilo usó, ni siquiera el autor, pero miras un cuadro y dices, wow, no lo comprendo, no lo entiendo, pero me gusta lo que veo. Pues un poco así con Jesús. Lo contemplo, vale, lo contemplo en la escritura, me asombro, pero no se puede explicar eh, con pelos y señales, ¿no? El cómo Cristo se encarna y tiene dos naturalezas. Para resumir lo que este pasaje está diciendo, realmente es que Jesucristo fue verdaderamente igual a Dios y que por eso no tuvo que aferrarse o agarrarse a su igualdad divina. Tal igualdad le daba un estatus o privilegio divino que era suyo, ¿no? Nadie se lo había dado, él era igual a Dios, pero lo puso a un lado temporalmente por causa de los propósitos redentores, ¿no? Fijaros, él poseía intrínsecamente la esencia o la sustancia de la naturaleza o forma divina, pero lo dejó de lado para hacerse hombre y para morir por nosotros, ¿no? Y ahí, pues cuando tenemos que hacer esa diferenciación entre subordinación ontológica y subordinación durante la encarnación, que la llamamos subordinación económica. Es decir, Cristo evidentemente se subordina al Padre, ¿no? Tiene una dependencia del Padre, pero el error es pensar que esa dependencia, esa subordinación, eso es eterna, es decir, forma parte de su naturaleza eterna. Siempre el Hijo, desde, ¿no? Bueno, aquí lo explico. Esa subordinación ontológica es que Cristo, por naturaleza divina, es Hijo, ya sea que uno piense que es eterno o que tiene comienzo. Pero nosotros la Iglesia Adventista no cree en la subordinación ontológica, no cree que Jesús o el Hijo es eternamente subordinado al Padre o que tiene esa relación en la que es como un poco menos que el Padre. Creemos, no es su naturaleza, no es su eternidad. Creemos que es una subordinación durante la encarnación, que también lo llama
la teología subordinación económica. Es decir, el papel de hijo lo toma en el contexto del pecado y la redención humana. Ah, ¿Por qué? Bueno, de nuevo hablamos del es el misterio de Dios. Ah, pero es como, pues, Cristo se encarna y se revela, ¿no? Y es un texto bello, ¿eh? Es un texto bello. Por eso nos invita también el texto. Estoy leyendo Filipenses 2 del 5 en adelante, que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús hace referencia a sus días como un hombre. Pues haya en nosotros ese mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir, no? Que dice, quien aunque era de condición divina, dice en mi versión, que es Reina Valera versión siglo XXI, ¿no? Aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó, ¿no? Ese es el sentir que debe de haber en todo cristiano, de humildad, de amor, de darse por el otro. ¿No? Y sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre, no, no solamente ya se humilló en tomar la condición de hombre, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó de nuevo por haberse humillado, ¿no? Vuelve a recibir esa posición que tenía desde un comienzo, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Bueno, esto, o sea, como podemos observar, forma parte del contexto del plan divino de redención, ¿no? Es en este contexto que Jesús se subordina al Padre, ¿no? Una persona de la deidad se subordina a la otra para poder salvarnos. Alguien, alguien, ¿no? Alguien tenía que mancharse, entre comillas, las manos y hacerse hombre para morir. Y ese lugar pues le tocó a Jesús, pero gloria a Dios por eso, porque por eso podemos ser salvos. Así que hasta aquí vamos a estar estudiando el tema de la deidad en el Nuevo Testamento, no porque el tema no sea mucho más amplio, quizás en unos vídeos ya más adelante puede que vuelva al tema del Nuevo Testamento, porque hay cosas muy interesantes en Hebreos es muy interesante, porque Hebreos fue una carta para creyentes judíos, como ahí pues Pablo y los que escribieron la carta de los Hebreos, pues cómo se revelaron cómo revelaron de Jesús a esos creyentes judíos. Pero bueno, eso ya más adelante quizás lo trate. Por ahora, lo siguiente que será, pues ya será el tema de el Espíritu Santo como persona y algunas preguntas, ¿no? Que surgen en el tema de la Trinidad, como el tema de la lógica y otras pegas, entre comillas, que se le pone. Pues eso es lo siguiente que tomaremos. Y una vez acabado con eso, pues también pasaremos al tema de la historia de la teología adventista, ¿no? ¿Por qué hubo ese cambio? Aunque evidentemente es obvio, porque pues se amplió el estudio de la deidad de Cristo y la iglesia adventista pues se dio cuenta que no hay diferentes grados de divinidad, no hay dioses no eternos, o no el Hijo de Dios tiene que ser eterno. Entonces, bueno, eso fue un desarrollo, pero que trataremos en otro momento. Así que gracias por haber estado ahí. Ya llevamos una hora, así que gracias por ver el vídeo, por hacer el estudio y os animo a leer y a estudiar por vuestra cuenta todo lo que la Iglesia mundial desde hace muchos años lleva trabajando este tema, desde la Biblia y desde una teología bíblica. Y tristemente hay mucha gente que la rechaza sin siquiera haber estudiado o haber respondido a los buenos argumentos que tenemos. Así que bueno, os animo a seguir estudiando. Gracias por haber estado ahí y
Bendiciones. Nos vemos en la próxima.